Bueno, pues seguimos desarrollando nuestro frontend. En esta sesión nos toca añadir lo que es la funcionalidad de nuestro componente de login para poder nosotros pedir nuestro token de acceso para nuestra sesión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vámonos a nuestro componente login. Vamos a estar utilizando una librería para nuestro frontend que se llama Axios, que es el que nos va a estar ayudando para hacer todas nuestras peticiones. Entonces voy a parar mi servidor, voy a irme al repositorio de Axios, simplemente ponemos Axios. La verdad es que ya es bastante famoso, por eso es que sale luego. Entonces aquí está nuestro repositorio de Axios y aquí pues la verdad es que vienen bastantes ejemplos, cómo podemos utilizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también vienen los comandos para instalarlo. Simplemente hacemos un npm install Axios. Entonces con esto lo copiamos y lo pegamos para instalarlo. Ya saben que recuerden, esto puede tardar, depende del internet. Ok, una vez que ya terminó, ahora sí podemos iniciar otra vez nuestro servidor. En lo que corre yo voy a cerrar mi terminal y voy a proceder de una vez a añadir código. Nada más aquí nos volvió a abrir nuestro proyecto, lo voy a cerrar. Ya debe estar corriendo normal y me voy a mi proyecto. Aquí primeramente lo que tenemos que hacer es importar Axios. Entonces hacemos un import Axios from Axios. De esta forma ya tenemos importado Axios en nuestro componente. Si recuerdan, nosotros ya hemos linkeado una función de nuestro botón de iniciar sesión hacia un método que también se llama iniciar sesión. Ok, entonces una vez que ya tenemos este método, voy a proceder a utilizar Axios, ahora sí. Y con esto añadimos un punto y con esto añadimos el método HTTP por el cual vamos a estar haciendo nuestra petición. Entonces voy a añadir ahorita, voy a abrir más bien lo que es mi proyecto de mi backend. Ahora sí, con Control Shift N abrimos una nueva ventana de Visual Studio Code. Vamos a abrir lo que es nuestro backend. Voy a cerrar esto de momento, voy a ir a revisar lo que son mi controlador de usuarios, que este era el que contenía la función de login. Y bueno, aquí vemos primeramente que nos pedía dos cosas, lo que es nuestro password y lo que era nuestro usuario. Entonces eso ya lo estamos capturando en el formulario, entonces no debe de haber mayor problema. Ahorita vamos a ver cómo se los vamos a enviar. La segunda era nuestras rutas de usuarios. Si nosotros nos fijamos, nosotros pedíamos esta ruta por método HTTP POST. Entonces, así es como lo tenemos que mandar desde Axios. Entonces, me voy a ir a mi front. Y como les mencionaba, era Axios, punto, y el método HTTP por el cual vamos a estar haciendo la petición. Por lo tanto, es POST. Ok, aquí abrimos paréntesis y ya nos pide tres parámetros. Uno es obligatorio, dos son pues opcionales. Recuerden que el paréntesis, el signo de interrogación invertido, pues nos dice que es opcional ese parámetro. Bueno, nos pide lo que es una URL, hacia donde vamos a estar haciendo la petición. Nos pide datos, qué datos les vamos a estar enviando a ese servicio. Y por último, un config, que pues esto realmente casi no se utiliza, a menos que queramos enviar cabeceras o queramos enviar, no sé, mime types, etc. Bueno, entonces, como nosotros siempre vamos a estar añadiendo, si se acuerdan, nosotros para poder hacer las peticiones hacia nuestro backend, cuando nosotros iniciábamos nuestro servidor, nos lo iniciaba en el puerto también 3000. Nos lo iniciaba como localhost en el puerto 3000. Entonces esto ya nos da un problema. Porque era lo que ya les había mencionado una vez, que al nosotros iniciar nuestro frontend en el puerto 3000 y nuestro backend si inicia también en el puerto 3000, entonces aquí va a estar entrando o a uno u otro.
jamás va a tener acceso a ambos. Entonces, de esta forma tenemos que configurar ya sea nuestro front o nuestro back para que inicie en otro puerto. Entonces, yo creo que lo voy a hacer para hacerlo más sencillo en nuestro back. Vámonos a bin, a www, aquí, perdónenme, este es un archivo que no le hagan caso. Nos vamos a www, nos vamos a esta parte que dice port, y aquí nos dice que si tenemos nuestras variables de entorno, si tenemos el puerto, lo va a tomar, si no, lo inicia en el puerto 3000. Entonces aquí es donde vamos a cambiar el puerto al 3001, por ejemplo, para que lo inicie en el 3001. Bueno, aquí permítanme nada para hacerles un ejemplo y que lo vean más visible, porque no puede entrar a uno u otro. Pues lo voy a guardar así por el puerto 3000, lo voy a iniciar, igual con npm start, ya se la saben. Entonces, si yo intento entrar al puerto 3000, ¿qué es lo que pasa? Si tengo ambos iniciados, pues lo primero que me va a responder es el backend. Entonces, mi frontend, ¿dónde queda? Pues no se puede. Aunque estén iniciados los dos, no va a tener acceso a los dos jamás. Solamente al que responda primero, que en este caso es el backend. Entonces, ahora sí, voy a proceder a cambiar mi puerto de mi backend. Lo cambio al 3001. Vuelvo a iniciar mi servidor. Y voy a cerrar mi terminal. De esta forma ya debe estar iniciando. Voy a irme ahora sí a mi localhost con el puerto 3000. Y me debe de iniciar lo que es mi aplicación de mi frontend. Por lo tanto, ya estamos ahora sí por el puerto 3000 nuestro frontend y por el 3001 nuestro backend. Si yo me voy a localhost en el 3001, voy a abrir otra pestaña en el 3001. Ahora sí me dice, ahora sí estoy accesando a lo que es mi backend. Entonces ya está resuelta esta parte. Ok, una vez que ya tenemos esto, voy a irme a mi frontend. Voy a estar añadiendo aquí. Si recuerdan, lo primero que nos pide es la URL hacia donde se va a estar consultando mi servicio, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, nosotros siempre tenemos que estar añadiendo pues nuestro dominio y diagonal la URL que queramos para poder consultar nuestro servicio REST. Pero nosotros, ¿qué pasa si cambiamos nuestro dominio? Pues si nosotros movemos nuestra aplicación va a ser bastante complicado, bastante fastidioso estar cambiando el dominio en cada una de las peticiones que tengamos en toda nuestra aplicación. Por lo tanto, vamos a globalizar nuestro dominio para nuestro frontend. Entonces lo que voy a hacer es a nivel de raíz, bueno, más bien a nivel de CRC, donde tenemos nuestro app.js y todo esto, voy a seleccionar esta carpeta. Le voy a decir que voy a añadir un nuevo archivo. Este se va a llamar app.json, va a ser una configuración JSON. Voy a añadir aquí mi objeto JSON y a este parámetro donde vamos a tener nuestro dominio le vamos a estar llamando, le voy a llamar a API host. Voy a poner todo en mayúsculas. API host, recuerden que al ser JSON tiene que ir entre comillas, 2 puntos y su valor. ¿Qué va a hacer? Pues mi localhost en el puerto 3001, porque vamos a apuntar hacia el backend. Recuerden, estamos desde el frontend apuntando hacia el backend. Entonces aquí nos falta añadir http, 2 puntos, diagonal, diagonal, diagonal. Y con esto ya, ya podemos ahora sí continuar. Ya tenemos globalizado nuestro dominio de nuestra API. Aquí recuerden que nuestro backend lo acabamos de cambiar al puerto 3001, por lo tanto ya debe de tomarnos esta variable, ¿no? Ok, ¿cómo hacemos para importar esta configuración del app.json? Pues simplemente aquí añadimos un import, diagonal, diagonal, y le damos nuestra, lo que es nuestra, nuestra ruta de nuestro archivo. Pero antes debemos de decirle qué es lo que queremos importar de este archivo igualmente. Yo voy a tomar lo que es nuestro API host. Le voy a poner un alias as host. Y este viene de lo que es diagonal punto punto, porque estamos saliendo uno hacia arriba, otra vez punto punto, diagonal. Y a nivel de app nos
no nos lo muestra, pero sí lo podemos acceder a él, ¿no? Entonces ponemos app.json. De esta forma ya nos debería estar importando nuestra variable app-host que tenemos en nuestro app.json y le ponemos un alias como host. Entonces ya tenemos acceso a él. No nos marcan ningún error, por lo tanto todo está bien. Vamos a irnos a nuestro Axios Post. Ahora sí, voy a añadir un string template donde voy a añadir aquí mi host diagonal y ahora sí el servicio que nosotros queremos. Como habíamos puesto en nuestro servicio para nuestro login, si nosotros nos vamos a usuario router, si recordamos es la array diagonal login de nuestro ruteador diagonal usuarios. O sea, debemos de poner diagonal usuarios, diagonal login. Entonces ponemos usuarios, diagonal login, que este va a ser nuestro servicio. En segundo parámetro, nos pide pues los datos que le vamos a enviar a ese servicio. Entonces ya habíamos quedado que era lo que necesitábamos, era un password y un usuario. Así como se llaman, así se lo tenemos que enviar. Entonces voy a irme a mi frontend. Estos datos nos los recibe como objeto. Entonces pongo mi objeto y le especifico usuario va a ser igual a lo que tenga this.state.usuario. Y como segundo dato le voy a enviar pues mi password, igual pass, dos puntos, lo que tenga en el estado en pass. De esta forma ya le estamos mandando los datos que requiere y por lo tanto ya podemos hacer nuestra petición. ¿Cómo podemos añadir código o hacer algo ya que nos conteste nuestra petición? Simplemente añadimos un then. Con eso sabe que ya terminó la petición y como nos manda un callback, pues recibimos en este callback un response. Entonces lo voy a añadir como función anónima. Y al momento de que ya tenga de que ya responda a mi petición, pues voy a proceder a meter en consola lo que nos trae esta petición. Entonces voy a añadir aquí directamente response. ¿Y qué pasa si hay un error en esta petición? Ya sea porque no puede acceder a la URL, porque el servidor no está respondiendo, porque hay un error en nuestro servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a añadir un catch y este nos va a retornar un error. Entonces voy a añadir también una función anónima donde igual nos meta en consola, pero en un error o de tipo error. El error. Voy a comentar este alert. Bueno, lo voy a borrar de una vez. Ya no lo vamos a necesitar para nada. Y vamos a estar revisando todo acá en el navegador. Ok, entonces nosotros al momento de que vayamos a cliquear en iniciar sesión, nos debe de estar haciendo nuestra petición hacia nuestro servicio con el usuario y el password que nosotros le estamos enviando. Voy a guardar esto. Ya no debe de marcar ningún warning, ningún error, porque ya estamos utilizando todo y todo lo tenemos declarado, y todo lo tenemos utilizado. Entonces ya no debe de haber ningún problema. Voy a cerrar mi terminal, voy a irme a mi navegador y una vez que ya nosotros estamos aquí, voy a darle Control Shift I para que nos abra nuestra consola. Y ahora sí, vamos a hacer el testeo de nuestra petición. Se supone que ya debe estar iniciado nuestro backend también. Debe estar corriendo nuestro servidor, si no, no va a funcionar, nos va a marcar un error. Y también debe estar funcionando nuestro frontend. Entonces, ya que tenemos esto, me voy ahora sí a mi navegador. Y yo simplemente le voy a mandar un iniciar sesión. Como no le estoy mandando ningún iniciar sesión, a ver, aquí permítame un poco. Aquí un detalle que sale y se me olvidaba es que siempre nuestra aplicación de nuestro backend, si nosotros no le especificamos que le vamos a estar enviando información desde otro host, lo que va a hacer es que nos va a rechazar esa petición. Entonces no vamos a poder accesar a él o estar enviándole datos si nosotros no hacemos algo antes.
¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente agregar políticas de seguridad de CORS, que nos dice aquí lo que necesitamos es un Access Control Allow Origin, o sea, permitirle a un origen mandarle datos. Y este origen, pues obviamente como es otro, no, pues nos dice que no tiene acceso. Si nosotros hiciéramos desde el 3001, como si es el mismo origen de nuestro backend, pues sí nos debería de contestar. Pero como le estamos enviando desde otro puerto, lo toma como otro origen, por lo tanto nos pide que le demos acceso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente nos vamos a la parte de nuestro backend, a nuestro app.js. Y en esta parte vamos a, ahora sí, añadir lo que es esa política de seguridad, ¿no? Del origen. Nosotros ya podemos tener acceso, simplemente nos vamos acá a Course, Node.js. Y aquí nos da un Course Middleware para Express. Entonces, de esta forma, nosotros, si nos fijamos, nada más instalamos el Course y tenemos nuestro app.use de Course y ya con esto nos debería de estar dando acceso para nuestra aplicación de React. Aquí vienen ya bastantes ejemplos, incluso ya darle explícitamente qué origen queremos recibir, de qué origen queremos recibir datos o peticiones y más configuraciones demás, ¿no? De momento nosotros vamos a iniciar uno básico. Voy a copiar esta línea de código, voy a irme a mi backend, voy a parar mi servidor para poder instalar e instalamos Course. Ok, ya que está instalado, me voy a ir otra vez al navegador y voy a copiar esta línea. Bueno, primero añado esta bar de Course. Voy a añadir esta línea. Vámonos a mi backend. Al principio, después de out, voy a añadir Course. Y después de, pues ahora sí que de lo de Express o en cualquier lugar que sea antes de nuestras rutas, obviamente, voy a añadirlo aquí abajo de la conexión de Mongo. Arriba, perdón. Voy a añadir el Course. Entonces, ya que lo guardé, ahora sí, inicio nuevamente mi servidor. No debe de haber ningún problema. ¿Y qué pasa ahora sí si nosotros queremos hacer nuestra petición al servidor? Pues ahora sí, nos responde correctamente nuestro servidor. Entonces, nosotros le estamos enviando usuario y contraseña vacíos. Por lo tanto, no me debe de dar nada. Cuando nosotros queremos recibir los datos que estamos mandando desde, por ejemplo, vamos al controlador, si se acuerdan, nosotros estamos mandando como JSON esta respuesta. Entonces, ¿cómo nosotros accedemos a nuestros datos cuando contesta nuestra petición el backend o nuestro servidor? Pues aquí está. Si se fijan, nosotros imprimimos en consola todo el contenido que tenía nuestra respuesta. Y aquí pues vienen todas las cabeceras, configuraciones, la petición como tal. Y aquí tenemos lo que nos importa, el data, donde nos dice que en datos nos está enviando un token nulo, que era lo que ya habíamos probado, que no se iba a estar enviando tokens nulos si es que el usuario y la contraseña no eran correctos. Entonces, ¿qué pasa si yo mando el usuario y contraseña que nosotros ya tenemos registrado en MongoDB? Si recordarán, era xx@gmail.com, era el usuario que nosotros teníamos y como contraseña lo teníamos como admin. Entonces, ¿qué pasa si le doy a iniciar sesión? Nos vamos a data o a datos y si se fijan, ahora sí, como le dimos un usuario y una contraseña válidos, nos retorna un token válido de sesión. Entonces, de esta forma ya sabemos que sí nos está respondiendo correctamente nuestro servidor y si estamos haciendo la petición bien y como debe de ser. Ok, una vez que ya tenemos todo esto, ahora sí, vamos a guardar lo que es ese token en nuestras cookies. Si recuerdan, nosotros íbamos a hacer sesiones temporales para que tuviera pues sesiones con expiración, ¿no? O con alguna fecha de caducidad. Entonces voy a proceder, ahora sí, voy a abrir mi terminal nuevamente, voy a parar mi servidor,
y voy a proceder a instalar la librería o la utilería que vamos a estar utilizando para nuestras cookies. Entonces voy a irme a mi navegador, voy a buscar Universal Cookie y no nos vamos a ir a este primero, voy a irme a este de OpenBase. Y aquí tenemos pues qué métodos tiene pues esta utilería. Si nosotros nos vamos a la parte de abajo, nos da aquí un ejemplo donde importamos nuestras cookies, creamos una nueva instancia a las cookies y ahora sí nos da los métodos a los que podemos acceder. Y estos métodos pues, son los mismos que tenemos aquí arriba. Ya nos dice que cookies class, que es nuestra clase de nuestra cookie, y aquí tenemos nuestro método get all, set, remove, y etcétera, etcétera. Ok, entonces el primero que vamos a estar utilizando ahorita es el set, porque nosotros vamos a crear una nueva cookie, pero primero pues tenemos que instalar nuestra utilería. Entonces aquí nos da incluso hasta nuestro comando para poder instalarlas, que es npm install universal cookie. Entonces voy a copiarlo, voy a irme a mi front y voy a instalar esta parte. Ok, una vez que ya está, ahora sí, iniciamos nuevamente nuestro servidor y voy a cerrar mi consola. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ya queremos hacer algo cuando termine nuestra petición? Voy a cerrar esto, voy a irme a mi proyecto. Cuando nosotros ya nos responda con una sesión válida o con un token de sesión válida, pues nosotros vamos a estar guardando ese token en las cookies. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente, primero, evaluando si la cookie es nula o no. ¿Esto cómo lo hacemos? Simplemente tenemos un if is null, que es la función que nos sirve. Is null. Este is null, ¿de dónde lo podemos sacar? No es una función nativa de JavaScript. Vamos a importar. Import is null de React de utils, perdón. Util. De esta forma ya estamos, nos da útil, ya viene por defecto en nuestro generador de nuestras aplicaciones de React, que este nos da pues bastantes funciones que nos ayuda a evaluar si algún dato o alguna variable es número, si es valor, si es booleano, si es nulo, si es indefinido, etcétera, etcétera, si es infinito también. Podemos sacar esas funciones de útil. Entonces aquí voy a utilizar si es nulo nuestro response.data, que era el índice de nuestra petición. Si nos vamos acá a nuestro navegador, si recuerdan, era el response, que era todo el objeto que nos pone aquí, .data, que es los datos que nos está mandando el servidor, y pues también necesitamos el token. Entonces vamos a darle response.data.token. De esta forma ya estamos accediendo al token que nos está enviando y estamos evaluando si es nulo o no. Entonces, si es nulo, lo único que vamos a hacer es mostrar un mensaje o una alerta de, no sé, usuario inválido, ¿no? O usuario y contraseña no válidos, por ejemplo. Entonces voy a mandar una alerta rápido para no hacerlo tan tardado. Mandar una alerta que si es nulo, le voy a decir usuario o contraseña vamos a o contraseña inválidos o contraseña inválido. Ok, pero si no, entonces ahora sí le vamos a poder dar acceso a nuestra aplicación o que guarde nuestro token si no es nulo. Bueno, vamos a ver si que funcione esto. Nos debe de recargar, a ver, control J, ya se desconectó de, bueno, aquí se fijan, hay veces que no nos lo va a recargar, porque si se fijan aquí dice que se desconecta de
servidor de desarrollo. Por lo tanto, cuando ya nos marca esta leyenda, ya tenemos que recargar nosotros. Ok, entonces si yo le envío así algo, me va a decir usuario y o contraseña inválido porque nos responde con un token nulo. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Si no es nulo, ahora sí vamos a proceder a utilizar lo que es nuestras cookies. Si nosotros vemos en nuestro ejemplo de Universal Cookie que tenemos acá abajo, voy a importar así como está esta parte, voy a añadirlo. Este es mi backend, voy a mi frontend, voy a añadir cookies. Igualmente, abajo de esto, voy a añadir esta línea que es la instancia hacia las cookies. Y una vez que ya tengo mi variable de cookies, ahora sí la puedo empezar a utilizar con mi cookies set. Entonces, vámonos a la documentación de este método. Si nosotros vemos, como primer parámetro nos pide el nombre de la cookie, por lo tanto vamos a asignárselo, va a ser nuestra sesión. Entonces, tomamos nuestra variable de cookies, aquí la voy a pegar, .set, y como primer parámetro también aquí me lo pide el nombre, vamos a llamarle -s de sesión. Como segundo parámetro, el valor de esa cookie, le voy a pasar directamente mi token, response.data.token. Y como opciones, simplemente lo que voy a añadir para hacer una sesión temporal o una sesión que expire cada cierto tiempo, pues lo que voy a hacer es añadirle de mis opciones una, el path hacia dónde va a estar pues disponible esta cookie. Si nosotros, bueno, aquí nos explica que si usamos solamente diagonal, todas las páginas van a tener acceso a esa cookie. Pero si no, podemos asignarle una URL en específico para que esa cookie solamente esté disponible en ese path. Entonces no vamos a hacer esto, vamos a hacerlo universal. Vamos a añadir eso. Primero el path. Aquí recuerden que es como objeto en el tercer parámetro. Y aquí voy a añadir path, dos puntos, y le voy a decir que es en raíz, que toda la aplicación va a tener acceso a esta cookie. Y en segundo parámetro, la expiración, que es la fecha de expiración de esta cookie. Entonces voy a utilizar este también de expires. Voy a irme a este lado. Y cómo vamos a estar calculando esta, pues esta fecha de expiración de nuestra cookie. Vámonos a crear ahora sí lo que es un nuevo, voy aquí a crear una nueva carpeta. Lo voy a dejar así, simplemente no lo guarden, nos va a marcar errores. En nuestros componentes voy a añadir una nueva carpeta que se llame helpers, que aquí es donde vamos a tener funciones que nos van a ayudar a realizar cierto tipo de cosas, ¿no? Voy aquí a añadir helpers.js y a este de helpers, ahora sí, voy a estar añadiendo lo que es una función. Entonces, para poder exportar las funciones que vayamos añadiendo aquí, simplemente añadimos export function y el nombre de nuestra función. Y le vamos a llamar calcula fecha expiración. Mejor lo voy a poner calcula expiración sesión. Que calcule cuándo va a expirar la cookie, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a añadir? Primero un const, que va a ser el now, o sea, la fecha de ahorita, porque vamos a hacer que nuestra cookie expire dentro de 30 minutos. Entonces, primero debemos de sacar la fecha de ahora o en el tiempo actual, o sea, lo hacemos con new date, punto de este objeto nuevo, vamos a decirle un get time. Get time. Aquí nos dice que nos retorna pues nuestra fecha en milisegundos. Entonces, ya con esto, ya que tengo mi now, ahora sí, añado otro const, que este se va a llamar new date, o le ponemos también fecha de expiración, o como nosotros le queramos llamar, ¿no? Este va a ser un igual a lo que tenga now,
más, si recordamos, como nos retorna la fecha en milisegundos, tenemos que pasarle, si queremos que expire dentro de 30 minutos, pues tenemos que pasarle esos 30 minutos en milisegundos. Por lo tanto, tenemos que hacer una multiplicación de 60 minutos que tiene 60 segundos que tiene cada minuto por 30 minutos por 1000 para convertirlo a milisegundos. Entonces, si respeta nuestra jerarquía de operaciones, pues primero debe de hacer la multiplicación y después hace la suma hacia now. Entonces, ya tenemos nuestra fecha de expiración para nuestra cookie, ¿no? Entonces, de esta forma le hacemos un return de un new date de cuándo va a expirar, que es new date. De esta forma ya podemos retornar o calcular nuestra expiración de nuestra sesión cada 30 minutos, ¿no? A partir de que se setea la cookie o se crea la cookie, después de 30 minutos va a expirar. Entonces vámonos para acá. Voy a importar lo que es mi función de mis helpers. Import entre llaves voy a estar añadiendo lo que es pues mi función. Voy a copiar el nombre y le digo aquí from y nuestro archivo de nuestros helpers. Diagonal helpers diagonal helpers.js. De esta forma ya tenemos esta función disponible para nuestro componente. Voy a copiar el nombre de la función y ahora sí, expires lo que hace recibirnos pues igualmente nuestra fecha de expiración. Entonces le voy a pasar mi función que acabamos de hacer. Como la función ya hace todo el cálculo, no necesitamos pasarle ningún parámetro ni nada, solamente ejecutarla. Entonces de esta forma ya sabe que se va a calcular la expiración de la sesión. Entonces vamos a estar guardando en nuestra cookie con nombre diagonal guión bajo s, le vamos a estar añadiendo nuestro valor de nuestro token y le calcula una fecha de expiración. Entonces vamos a proceder a ejecutar esto. Ya lo guardé. Vemos si está iniciado. Si está corriendo nuestro servidor, entonces nos vamos a nuestra aplicación. Vamos a a loguearnos, por ejemplo. Y aquí le voy a poner, ya saben, xx@gmail.com, que era el usuario que usé, y admin, que era mi contraseña. Entonces, si yo le voy a dar acá en iniciar sesión, de momento no se ve nada porque ya no estamos imprimiendo nada en la consola, pero ¿qué pasa si nos vamos acá en la parte de Application? En Cookies, abrimos esta parte, le decimos que las cookies de localhost en el puerto 3000 y si se fijan aquí tenemos nuestra cookie que se llama _s y aquí ya está seteado nuestro valor de nuestro token válido para poder seguir haciendo peticiones a nuestro backend. Entonces de esta forma ya terminamos con lo que es añadir la funcionalidad de nuestro login. Ya que estemos añadiendo rutas privadas, vamos a estar haciendo la redirección de cuando ya recibamos un token válido de sesión. Vamos a estar redireccionando hacia la parte interna o a las rutas privadas de nuestra aplicación. Entonces, de esta forma ya ahí quedamos con esto.